Hoy es 24 de marzo y se recuerda uno de los hechos más oscuros de la historia de nuestro país. Y debido a esto vamos a estar escuchando una canción que lo narra casi a la perfección, con tres de las voces más icónicas de Argentina, que son León Gieco, Mercedes Sosa y Víctor Heredia. Vamos a escuchar La Memoria. Así que si están listos, empezamos. Ok, voy a poner un poco en contexto a la gente de otros países que mira mi canal. El 24 de marzo del año 1976 comenzó el gobierno, el último gobierno de facto en Argentina, eh, que fue una cadena de gobiernos de facto que se fue dando en toda Latinoamérica y en Argentina comenzó en el año 1976. Vamos a estar escuchando la memoria que narra bastante bien estos hechos. Uf, las fotos, por Dios. Les digo una cosa, quiero arrancar porque yo sé que a veces mi canal y hacer estos videos entiendo que puede prestar para que venga gente a comentar cosas que están muy fuera de lugar. Yo creo que a través de la música se pueden transmitir todo, hechos que han pasado en la historia. De hecho, hemos conocido muchos hechos históricos gracias a la música clásica en principio, y luego a las músicas que fueron sucediendo a las distintas épocas. Y creo que la música a veces documenta muy bien esos hechos. Y un día como hoy, sobre todo en el contexto actual en el que nos encontramos, en el cual se trata de desestimar muchas cosas que han pasado en el país, sé que se está usando mucho el desestimar una cifra o el desestimar realmente los hechos que sucedieron. Y me parece importante dejar en claro que, por lo menos desde mi punto de vista, si bien entiendo que la cifra es simbólica eh, y realmente a nivel registros es muy difícil registrar realmente la cantidad, que a mí realmente, entre paréntesis, me parece irrelevante el número específico em, de personas que desaparecieron durante la dictadura militar del año 1976, em, ponerse a discutir exactamente si fueron la cantidad que públicamente se dice que fueron o no, me parece que corre el foco justamente de lo que realmente importa, y es que desapareció gente y no debería desaparecer gente. Em, no importa si es una, 8.000, 10.000, 20.000, 30.000 o 100.000. O sea, me parece irrelevante el número, y querer bajarle el precio a algo tan terrible como fue un gobierno de facto que hizo desaparecer personas, que asesinó y abusó de personas, em, me parece deleznable, realmente. O sea, em, tratar de bajarle el precio por bajar la cifra me parece terrible, me parece terrible. Y si bien es cierto que durante esa época y durante años anteriores hubo actos subversivos por parte de grupos organizados que también son totalmente repudiables, o sea, acá no se está defendiendo ningún acto de violencia, no, al final del día, cuando el Estado ejerce esa violencia, siempre termina siendo muchísimo más grave, ¿sí? Porque el Estado es la figura de máxima autoridad en un país. Ok, bueno, nada, quería como dejar esto claro porque sé que va a haber muchos comentarios en este video em, que van a estar fuera de lugar. Dicho esto, continuamos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. En esta canción también se habla de la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas estuvo englobada dentro de lo que fueron el último año, de hecho, de la dictadura militar. em, y también fue parte de una decisión de un gobierno de facto. Podría haber sido de otra manera, sobre todo por cómo se mandó a los chicos en Malvinas. Dentro de unos días se conmemora también el recuerdo a los caídos en Malvinas, que es el 2 de abril.
y también fue un hecho nefasto dentro de nuestra historia, realmente. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. En esta parte de la canción, que también voy a subir un poquito porque no se estaba viendo la letra, también me parece súper importante como hablar de esto. Creo que el hablar mantiene la memoria viva y la memoria tiene que estar viva. Un pueblo que olvida su historia comete los mismos errores o tiene el peligro de cometer los mismos errores. Esto de el indulto y la complicidad, si bien los militares que estuvieron a cargo de esta dictadura son los mayores responsables, hubo también una red enorme de empresarios, de la iglesia, de un montón de otras organizaciones que avalaron o callaron durante esa época, que la sacaron bastante barata, ¿sí? Como que teniendo en cuenta que todo el odio del pueblo fue volcado hacia los militares que en ese momento eran como los que mandaban, se dejó por el camino un montón de gente que disimulando, se escurrió por ahí, pero que también avaló todo lo que sucedió durante la dictadura. A veces trato de no ser detallista, creo que hay un montón de documentales y cosas que lo explican muchísimo mejor que yo, y aparte no quiero ahondar porque saben cómo es YouTube, y va a ser un video muy difícil de subir si ahondo en cada una de las cosas que sucedieron, que están más que documentadas en un montón, como repetía recién, de documentales y de videos que pueden encontrar en YouTube o en otras plataformas. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. La voz de León Gieco es una cosa que te traspasa. Creo que pasa con los tres, con Víctor, con Mercedes y con León. Creo que los tres tienen esa voz que te traspasa y que canta esas verdades que son súper dolorosas pero que son necesarias de escuchar. El punto final y la ley de obediencia de vida son dos leyes que se sucedieron en la primera época de la democracia, luego de la dictadura, que lo que hacían era, sobre todo la ley de obediencia de vida, que es una ley que indulta justamente a un montón de soldados, a un montón de gente dentro de la milicia que no eran cargos de autoridad superior, en base a que estaban cumpliendo órdenes. Sí. Fue muy cuestionada, fue una ley de la que se habló mucho porque se le quitaba mucha responsabilidad a gente que había cometido actos atroces por esta justificación de que estaban cumpliendo órdenes, y se habla un poco esto de la canción porque fue algo muy sonado en su época y a día de hoy sigue siendo algo muy sonado, aunque esa ley se cayó más adelante. Todo está guardado en la memoria. La armonía con Víctor Heredia es maravillosa. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Ok, se ve también un poco fotos de las madres de Plaza de Mayo, y es súper interesante esta historia porque resulta que había bastante represión a lo que eran, obviamente, por supuesto, había bastante represión a lo que eran las marchas, ¿sí? Lo que eran las protestas en las calles, que no se podían hacer. Entonces las madres de Plaza de Mayo, que son las madres y las abuelas, pero mayormente las madres de todas aquellas personas que fueron desaparecidas, y con desaparecidas me refiero a que fueron a buscarlas a su casa y no se supo nunca nada más de esa gente. O sea, no había una orden de arresto como tal, ni tampoco hubo un juicio justo como tal. O sea, simplemente de un día para el otro dejaron de existir en la faz de la tierra. Estas madres, como no se podía marchar, porque estaba todo este aparato represivo que lo impedía, decidieron que la mejor forma de protestar era caminar en círculos alrededor de un punto en la Plaza de Mayo, que está justo enfrente a la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno. Entonces, si ustedes si llegan a venir a Argentina o si van a la Plaza de Mayo, van a encontrar que hay un monumento a las madres de Plaza de Mayo y alrededor de ese monumento hay un montón de pañuelos blancos que representan las caminatas que hacían las madres de Plaza de Mayo alrededor de ese punto específico,
justamente reclamando por la aparición o por la información acerca de qué pasó con sus hijos. Libre como el viento, los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos. ¿Y por qué se usa la palabra desaparecido? ¿Sí? Hay una conferencia de prensa histórica en la cual está el representante, el mayor representante dentro de lo que fue esta dictadura militar, que también fue el primer presidente de facto, que es Jorge Rafael Videla, en el cual están haciendo preguntas en esta conferencia de prensa, muy pocos periodistas, había bastante poca libertad de prensa, obviamente, en un gobierno de facto así funcionan las cosas, y le pregunta qué pasa con la gente que no está, o sea, qué pasa con la gente que fueron a buscar a su casa y que no se supo más. Y con total impunidad, este señor dijo que no estaban ni muertos ni vivos, que estaban desaparecidos. Entonces, a partir de ese momento se empezó a usar el término desaparecido para todas aquellas personas que eran cooptadas de su libertad y desaparecidas, literalmente, que luego fueron torturadas y les quitaron la vida y les hicieron un montón de cosas dentro de los centros clandestinos de detención, que justamente se llaman centros clandestinos de detención, porque no están justificados por ningún lado, porque era todo a escondidas, porque dentro de la legalidad eso no se podía hacer, ¿okay? Pero dentro de un gobierno de facto, donde la violencia es lo que impera y donde justamente esto de las amenazas y las armas es como lo que hace que se mantenga el orden, entre comillas, no se podía cuestionar. El hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria. Mercedes también está por ahí. Espina de la vida y de la historia. Esa foto es... 2000 comerían por un año. La foto, esta que estamos viendo acá, es una foto de los soldados que fueron a Malvinas, que acá hablamos de soldados que fueron a Malvinas, pero en realidad los soldados no eran tal. Había soldados, pero no había la suficiente cantidad, entonces se reclutó un montón de gente que había hecho el servicio militar, que en esa época era obligatorio, pero que no eran soldados. Y se los mandó con armas viejísimas, se los mandó con muy poco abrigo a Malvinas, que está justo a la altura, para que se den una idea, de Ushuaia, que es la parte más austral del continente americano, en donde hace un frío terrible. Entonces, la guerra de Malvinas se recuerda justamente, y de hecho hay un hecho que es bastante llamativo, en donde se recuerda justamente porque los soldados fueron a darlo todo realmente, pero sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de cuidado. Y muchos de ellos perdieron la vida más que por la guerra congelados, por ejemplo. O sea, para que se den una idea. Con hambre. Fue terrible. Es una mancha negra dentro de nuestra historia que realmente es imperdonable. Es imperdonable. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria. Hay fotos que son tremendas. Espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. Los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel sucedieron mucho después, sí, en el año 94, si no me equivoco, y estaban relacionados justamente con algunos negocios bastante oscuros relacionados con ventas de armas que se hacía desde el gobierno mismo hacia algunos lugares, hasta algunos distintos lugares hacia otros países. Y de hecho pasaron varias cosas bastante turbias en esa época también.
Y fue un hecho terrible. Terrible también. Falleció muchísima gente. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria. Estas voces son impresionantes. Refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias. Fue cuando el fútbol se lo comió todo. Ok, hubo mucha complicidad de la iglesia, no de toda, pero sí de varias personas dentro de la Iglesia Católica de Argentina con respecto a la dictadura militar, la última dictadura militar. De hecho, mucho de lo que fue la apropiación ilegal de niños nacidos de desaparecidos tiene relación con la iglesia. Y con respecto a lo del fútbol es que se celebraron 2 mundiales, uno de ellos se celebró en Argentina, y una cosa bastante llamativa que sucedía era que es algo que se repitió después en otros países, en otros contextos también, es que para cubrir todo lo que estaba sucediendo, se llenó de flores, se llenó de arreglos las partes principales de la ciudad de Buenos Aires, mientras todo lo demás era terrible. O sea, era un contexto tremendo. Pero claro, todos los extranjeros que venían no lo veían de esa manera, porque todo lo que visitaba al extranjero estaba cubierto de flores justamente para tapar todo lo que estaba sucediendo. Que los padres Palotinos y Angelelli Acá habla de dejaron su sangre en el lodo. Que fue hay palabras que no puedo usar. Que fue cuando le quitaron la vida a 3 sacerdotes. Y se habla mucho de derecho justamente porque fue un hecho de violencia terrible en el cual la milicia le quitó la vida a estos 3 sacerdotes en la misma iglesia, y a la mañana siguiente, cuando se hizo el funeral, estaban esos mismos militares en la misa, en conmemoración por esos 3 sacerdotes. No, es que la impunidad era tremenda. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser. Esta parte de la canción, la memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser. Al final del día siempre termina resurgiendo lo que pasó. No se puede tapar el sol con un dedo. Eso es una realidad. Aunque hoy se intenta muchísimo y con mucha fuerza tapar el sol con un dedo, no se puede. Lo que fue, fue. Y reescribir la historia es imposible. Es así. Libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil. 150.000 guatemaltecos. Los mineros que enfrentan al Acá habla fusil. de las distintas Represión estudiantil en de las México. distintas represiones que sucedieron en Todo Latinoamérica. está cargado en la memoria. Se dieron todas de manera organizada, claramente. Sí, hubo atrás una inteligencia que se habla justamente de que Estados Unidos está metido, cuando no, en todo este asunto. Arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas. Los chicos que mata el escuadrón. Suplicio de Mujica por las villas. Dignidad de Rodolfo Walsh. Uno de los mejores escritores de este país es el señor Rodolfo Walsh. Si todavía no tienen el placer de haber leído alguno de sus libros, lean alguno de sus libros, porque no tienen desperdicio, son espectaculares. Todo lo que tiene que ver con la no ficción periodística es espectacular, realmente. Todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. O sea, que los 3 estén cantando me parece tan hermoso.
Totalmente. Totalmente. Esto fue una presentación en donde la canción es de León Gieco, pero invitó a Mercedes Sosa y a Víctor Heredia, que fueron dos voces sumamente importantes también dentro de lo que fue la disidencia de esta dictadura militar, en donde se tenían que hacer canciones solapadas. También pueden encontrar una canción preciosa que a mí me encanta de Charlie, que se llama Alicia en el País, en donde se tenía que hacer justamente esto, como disimular la letra para poder sacar la canción, pero al mismo tiempo tratar de transmitir el mensaje, que era sumamente importante en ese momento. La cigarra es otro tema precioso escrito por María Elena Walsh y se los recomiendo, cantado por Mercedes Sosa, porque es una belleza y también habla de este hecho. Me parecía súper importante hacer una pausa y hacer este video hablando un poco de, justamente, para no perder la memoria. A veces, y sobre todo en los tiempos que corren, con la velocidad de las redes sociales y de la desinformación que se transmite a generaciones más jóvenes a través de las mismas, creo que es súper importante el rol de las personas que estamos sentadas acá como comunicadores, como creadores de contenido, de no hacer todo tan superficial y dejar pasar cosas importantes como perder la memoria. La historia de nuestro país es parte de nuestra identidad como personas, la hayamos vivido o no. Entonces es súper importante mantener viva la memoria para que esto nunca más vuelva a pasar. Espero que el video les haya gustado, por supuesto espero sus comentarios, opiniones en la cajita de comentarios, siempre con respeto. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Adiós.